Muy buenas noches, comunidad. Hay historias que se necesitan más de una persona para creerlas, pero también existen aquellas que solo una persona sabe lo que vio en aquel momento. Bienvenidos, esto es Hablemos de Miedo. Dicen que los niños pueden ver cosas que los adultos ya no ven, pero nadie te advierte que algunas cosas también pueden verte a ti. Edgar nos cuenta que algo le ocurrió cuando tenía 6 años. Y aunque ya ha pasado bastantes años, dice que aún sigue soñando con aquello que ocurrió. Nos relata, cuando tenía 6 años hablaba con alguien que mis papás nunca pudieron ver. Le decía mi amigo imaginario, pero para mí no era nada imaginario. Él estaba ahí todos los días a la misma hora. Se sentaba frente a mí, contaba cosas y a veces me decía que no podía dormir o porque no podía dormir. Yo le puse por nombre Nico. Tenía una voz suave y rara, como si hablara dentro de mi cabeza. Un día mi papá me encontró hablando solo. Estaba yo frente al closet. Me gritó, me jaló fuerte del brazo y cerró la puerta de golpe. Empecé a llorar y cuando por fin me quedé dormido, Nico me habló, pero estaba enojado. Me dijo que mi papá lo quería separar de mí y que no estaba bien. Esa misma semana mi papá tuvo un accidente en la escalera. Se rompió una pierna. Luego empezaron los gritos en casa. Mi mamá decía que yo estaba un poco diferente y que no quería hablar con nadie. Fui creciendo y Nico dejó de aparecer. Pero algo raro pasaba cada vez que me miraba frente al espejo. Una vez en la madrugada vi un reflejo más alto que yo. Ahí estaba. Años después, una vecina que sabía cosas me dijo, a los niños los busca siempre una identidad, porque siempre están abiertos. Yo le pregunté, ¿abiertos a qué? Pero solo me respondió, están abiertos porque aún están vírgenes. Realmente yo no sé qué cosa era Nico, pero lo que sí sé es que en algunas ocasiones todavía tengo pesadillas bastante raras y sobre todo con Nico. Demos paso al siguiente relato. Hay cosas que parecen un juego cuando uno es niño, pero hay juegos que no deberían jugarse con cualquier cosa que se cruce en el camino. Y hay amistades que vienen del bosque y no son humanos. Samuel nos cuenta que algo vivió cuando tenía solo 7 años. Fue durante unas vacaciones que pensó que serían inolvidables, y sí lo fueron, pero no por las razones que él esperaba. Relata, tenía 7 años cuando mis papás me llevaron a un campamento cerca del bosque. Era la primera vez que salíamos de la ciudad. Rentamos una cabaña alejada, sin señal, sin celular, ni nada. Y aunque al principio todo era divertido, hubo algo. Una noche yo me desperté porque escuché una risa, pero no era la de nadie de mi familia. Me asomé por la ventana y vi algo que me hizo quedarme helado. Entré a los árboles y me di cuenta de que había una figura colorida. No podía yo distinguir entre medio de los árboles y las ramas qué era eso que estaba colorido. Al principio yo pensé que era como ropa tirada en medio de las ramas de los árboles, pero fui quitando las ramas para abriéndome
abriéndome paso. Y era un payaso, pero no se movía. Estaba así como quieto y estaba de espalda, meneando la cabeza de un lado a otro, pero no rápido, sino así como algo lento, como si estuviera cantando una canción en su mente. Al día siguiente volví a acercarme otra vez al bosque. Ese día me fui, lo vi de lejos, pero al siguiente día lo vi más cerca. Estaba sentado sobre una roca en la entrada del bosque. Me sonrió, levantó su mano y me saludó. Y me habló, como si ya me conociera. Me dijo que se llamaba Palito, que vivía ahí desde hace muchos años y que nadie más lo podía ver, solo los niños que no tienen el corazón contaminado. Claro, yo era un niño y realmente pensé que en algún momento era algún señor que vivía en alguna cabaña en el fondo del bosque. Esa semana todos los días me escapaba de la cabaña para ir con él. Jugábamos a las escondidas. Me contaba chistes muy malos, pero habían reglas. No podía decirle a nadie lo que veía. Y nunca, nunca, pero nunca debía seguirlo si me llamaba después del atardecer. El problema es que lo hice. Una noche lo escuché reír fuera de mi ventana y me llamó por mi nombre, con una voz chillona. Y cuando salí lo vi entrar del bosque brincando y girando, como si estuviera bailando. Lo seguí unos pasos, pero el bosque se volvió un poco frío, muy frío. Y allí fue cuando vi las cosas colgadas entre los árboles. Habían muñecos, máscaras, zapatos. Todo eso eran de payasos, todos sucios y viejos. Y tenía sangre, pero no era sangre fresca. Se veía que tenía mucho tiempo la sangre. Él estaba al fondo, de espaldas. Cuando volteó su cara ya no era amable y no tenía ojos y su boca era una línea negra que se abría hasta las orejas. Corrí tan rápido que no supe cómo llegar de regreso. No dije nada esa noche, ni los siguientes años, pero esa vez que me fui de vacaciones, todavía la recuerdo. Ahora yo soy adulto, pero fue una experiencia bastante aterradora. Con los años yo le pregunté a mi padre y le conté. Me dijo que en ese bosque no vivía nadie, y que lo que había visto era algo que vivía entre los bosques y que no era bueno y que tuve demasiada suerte que no me llevara para dentro del bosque. Gracias, comunidad de internet, por llegar hasta aquí. Ahora vámonos con la siguiente. A veces un trabajo nuevo parece una bendición, hasta que algo empieza a sentirse mal desde el primer día. Y si hay puerta cerrada, es por algo. Alejandra nos relata lo que vivió cuando tenía 26 años. Fue contratada para hacer limpieza en una casa, pero terminó huyendo sin mirar atrás, después de descubrir algo que nunca debió ver. Nos relata: yo tenía 26 años cuando conseguí ese trabajo.
No era nada complicado. Limpieza de casa, de lunes a viernes. Era buen pago. La familia era amable, pero desde el primer momento algo sentí que no estaba bien. Me sentí incómoda. La casa era enorme, tenía un jardín trasero larguísimo. Estaba hasta el fondo del jardín. Y al fondo de ese jardín había una reja de fierro cerrada con candado. Desde el primer día me dijeron, puedes limpiar todo lo que tú quieras, menos acercarte a esa reja. La señora lo dijo con una sonrisa, pero sin mirarme a los ojos. Su esposo y sus dos hijas, y nunca me dejaron sola. Siempre tuve curiosidad yo por saber por qué nunca me dejaban sola en la casa. Siempre había alguien conmigo, aunque no me dijera nada. A veces una de las hijas se quedaba sentada viéndome limpiar sin hablar, o el esposo leía un periódico en silencio como si vigilara todo movimiento que yo hacía. Era un poco extraño y la verdad es que yo no me sentía muy cómoda, pero me pagaban bien. Pasaron los meses, luego un año y luego dos. Me acostumbré a la rutina y traté de ignorar varias cosas que, que yo creía que eran normal, pero siempre no me sacaba de la cabeza yo aquella reja que estaba en el jardín. Siempre estaba yo pensando en eso y así pasé 2 años hasta que un día una de las hijas se casó. Fue una mañana, todavía me acuerdo. Fue una mañana de un sábado. La casa quedó vacía por primera vez y me dijeron, cuando termines, te vas, no te quedes mucho tiempo. Y se fueron. Y entonces me acordé de la reja, pero la curiosidad pudo. Tenía tanto tiempo imaginando qué había detrás de esa reja. Y entonces caminé despacio por el jardín. Me temblaban las manos. Sentía como alguien me viera, pero yo sabía que no había nadie en casa. Yo sentía como que alguien me veía desde adentro de la reja o del jardín, pero yo sabía que era mi mente que me estaba jugando. Cuando llegué me asomé por entre los barrotes y allí estaban. A través de las rejas pude ver unas cruces de maderas muy viejas y algunas creo que eran de fierro oxidado. Se miraban muy antiguas de verdad. La verdad es que no sé cuántas había, porque no pude contar todas, pero alcancé a ver como 3, pero creo que habían más. Unas tapadas por las ramas secas que tenía encima de algunos árboles. Se veía que esa área no la aseaban, no la barrían ni nada. Quién sabe cuánto tiempo tenía de que nadie entraba allí. Pero en la vista rápido pude ver que una cruz tenía como un listón rojo muy viejo, muy viejo. La verdad es que yo me quedé helada. No podía respirar. Sentía un sudor frío bajar por mi espalda. Me llevé las manos a la cara y las vi temblando como si no fueran mías. Corrí de regreso, cerré la puerta principal, dejé las llaves en la maceta, como solía hacerlo, y me fui sin decir nada. Esa noche no cené. Me metí a bañar y no salí de mi cuarto. Sentía que algo de esa casa se había venido conmigo. Decía en mi mente, ¿qué diablos acabo de descubrir? ¿Qué fue todo eso?
para una persona que no está preparada para ver cosas así. Porque yo estoy acostumbrado a ver cruces, pero en los cementerios, en los panteones, pero nunca en una casa normal, con familia. Al día siguiente les mandé un mensaje, les dije que me sentía mal, que tenía fiebre, pero no era cierto, solo necesitaba tiempo. Pasó una semana, después otra, y yo empecé a buscar otro trabajo. Me llamaron varias veces, pero no contesté. Y me llamaban, me mandaban mensajes, cambié de número y yo no volví a ese trabajo. Lo que vivió Alejandra fue una historia de la oscuridad y hoy la escuchaste. Esto fue Hablemos de Miedo. Yo soy Bar y te espero en el siguiente capítulo.